En esta oportunidad vamos a tener el honor, el orgullo de poder hablar con Seferino Reato. Seferino ha escrito un nuevo libro y ha tenido la gentileza de elegirnos para poder presentarlo. Se llama Masacre en el Comedor y es acerca de una historia muy triste y muy dura que sucedió en la década del 70. Es el libro 12, si mal no recuerdo, de Seferino. Y, y nada, creemos que es una enorme oportunidad para adentrarnos en un montón de temas eh, que todavía siguen vigentes a pesar del paso del tiempo. Hola Seferino, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo va todo? Muy bien por acá. Bueno, me alegro, me alegro. ¿Hace mucho no vas a Entre Ríos? No, fui en febrero. En febrero. Bien. ¿Y Crespo se queda cerca del Palacio de Urquiza o no? Relativamente, queda más cerca de Paraná, 40 kilómetros, Ah, bien. al sur de Paraná. Es una zona originariamente de inmigrantes alemanes del Volga. Ah, bien. Bien, O bien. sea, es una zona muy próspera de gente muy trabajadora, progresista. Bueno, te pido que hables cerca del micrófono porque veo que por ahí tenés algún problema de audio, pero está bien, está bien. Bueno, contanos un poco acerca, hacer un pequeño resumen para que después veamos qué preguntas podemos ir haciendo. Todos aquellos, los que quieran hacer algún comentario, pueden subirlos al canal de YouTube, así vamos preguntándoselo a Seferín. Perfecto, este libro, como decías, es un libro que trata sobre una bomba vietnamita que Montoneros colocó en un edificio de la Policía Federal ubicado en Moreno 1417, o sea, en el barrio de Montserrat, que esto es el centro de la ciudad de Buenos Aires, cerca del Congreso y de la Casa Rosada. Ahí había y sigue existiendo un comedor muy popular entre los policías, pero también abierto al resto del barrio. Y ahí funcionaba en los pisos superiores la Superintendencia de Seguridad Federal, que era el núcleo preparado por la Policía Federal para luchar contra las guerrillas. Entonces ahí estaba arriba la Dirección de Inteligencia, Contrainteligencia, Asuntos Federales, en fin. Estamos hablando del 2 de julio de 1976. Ya estaban los militares en el gobierno. En aquel momento la Policía Federal dependía del Ministerio del Interior, se ocupaba de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, pero también tenía, como ahora, delegaciones en todo el interior. Y la Policía Federal, curiosamente, con estas atribuciones tan particulares, nace el 1 de enero del 45 y siempre fue conocida como la Policía de Perón, ¿no? En ese momento entonces había un agente de policía que además era oficial, entre comillas, de Montoneros y es el que coloca la bomba que estalla en pleno almuerzo y mata a 23 personas y deja 110 heridos. Es el atentado más sangriento de los 70 y también del país, de la historia del país, hasta la voladura de la AMIA en el 94. Fue una obra de inteligencia montonera, digamos. Este chico que se llamaba José María Salgado pertenecía a lo que se denominaba el Servicio de Inteligencia e Informaciones de Montoneros, que era un aparato de inteligencia como cualquier otro, estaba en relación directa con lo que Montoneros había creado, que era el ejército montonero, ¿no? Montonero tenía un ejército nacional y popular, había un comandante, entre comillas, a cargo, de apellido Mendizábal, Horacio Mendizábal, que estuvo en algún tiempo preso en Córdoba, se escapó de la alcaldía
y después, bueno, fue promovido y era el jefe del ejército montonero. También pertenecía a la conducción nacional de montoneros, y acá, en este aparato de inteligencia, la persona clave, y que era el jefe de este chico que puso la bomba, era el escritor y periodista Rodolfo Walsh, personaje notable para todos nosotros, gran escritor, y además un combatiente revolucionario experto en tareas de inteligencia. Curiosamente, a pesar de todos estos hechos, de que fue una obra maestra del aparato de inteligencia, que estaba Rodolfo Walsh como autor intelectual, la importancia, digamos, de la masacre, a pesar de todo esto nunca se investigó en la justicia, ni durante la dictadura ni después en la democracia. Y tampoco se escribió nada. Es un hecho que pasó bastante desapercibido, a pesar de que acá, por lo menos en Buenos Aires, la gente que tiene más de 50, 55 años, lo recuerda perfectamente porque se armó un bruto despelote. Imagínense, una bomba que provoca 23 muertos casi de manera inmediata, es una bomba muy poderosa. La gente lo tomó como un acto terrorista, al contrario de lo que pensaba Montonero. Montonero en aquel momento estaba convencido de que, bueno, había que mostrar que podían atentar contra la policía, que era el núcleo más cotidiano de enfrentamiento con la dictadura, para que la gente comprendiera que, bueno, valía la pena resistirse al gobierno militar y que ellos estaban atrás y que llegado el momento iban a lanzar una contraofensiva, iban a tomar el poder e iban a instaurar una sociedad comunista o socialista, ¿verdad? No se explicaba bien, pero iba a ser un hecho adaptado a las características de la Argentina, pero claramente inspirado por la Revolución Cubana. Bien, esto no fue así. Tampoco lograron parar las torturas. La venganza de la Policía Federal y de la dictadura fue tremenda. Incluyó el asesinato de 5 religiosos palotinos acá en el barrio de Belgrano. En fin, un montón de hechos y de sucesos que yo trato en el libro. Analizo muy bien cómo trabajaba, creo yo, cómo trabajaba inteligencia, el rol de Walsh, otros periodistas importantes. Los periodistas para Montoneros fueron siempre muy importantes en la organización. Tenían mucha llegada a la conducción nacional, a Firmenich, Perdía y demás. Y después, ¿qué fue de la vida de este chico Salgado, que era de una familia acá de clase media alta? El tío había sido general, había sido comandante del tercer cuerpo de ejército, ahí en Córdoba, el general Enrique Salgado, y él mismo era hijo de un abogado importante. En fin, me sirve esto para ilustrar cómo fue que tantos jóvenes se hicieron peronistas y guerrilleros. Y después, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó con la familia de este chico? ¿Cómo se dividió? Algunos a favor, otros en contra. ¿Qué le pasó a este joven? Y después el otro personaje importante es Walsh, ¿no? ¿Cómo fue que era tan experto? ¿Cuál era su tarea? ¿Cómo participó en otros casos resonantes, secuestro de los Born y demás? ¿Qué pasó después? Él era una persona muy inteligente, después hace una autocrítica sobre esta faceta excesivamente militar de Montoneros y recomienda una renovación, un cambio, refugiarse, dice él, en la bandera fundamental de los derechos humanos, y eso también me abre una línea más hacia la actualidad. Es decir, una persona Walsh de una gran vigencia por lo que pasó después y por esta facilidad que él tenía de conectar con la realidad, al punto tal de darse cuenta que, entre comillas, la guerra estaba perdida, había que cambiar, había que hacer otras cosas. Esto es el libro en síntesis. También me sirve para discutir si fue un acto de terrorismo o no. Le doy relativa importancia, no demasiado, solo para quienes están más interesados en ese aspecto, ¿no? Esto es el libro, así que bienvenida a las preguntas. Bien, bueno, vamos a ir
Hay varias que he ido anotando y han ido saliendo con este diálogo. Primero, desburranos, ¿por qué bomba vietnamita? Bueno, Aparte de ser de origen, ¿tiene alguna particularidad? sí, fue un artefacto creado, desarrollado por el ejército norteamericano en Vietnam, es una bomba dirigida. Después hubo varias adaptaciones de fuerzas de ejércitos de otros lugares y fuerzas guerrilleras. Tenía la característica que además de una carga de trotil de explosivo, tenía en este caso postas o bolas de acero. ¿Se acuerdan de los rulemanes? Sí. Tenía muchos y entonces eso salía disparado al momento de la explosión como una metralla que agujereaba todo lo que encontraba, desde sillas, armarios, el mostrador, la caja registradora, los paneles, las paredes, pero también los cuerpos. Eso crea un terror adicional porque los cuerpos quedan todos destrozados, no solo lo de los muertos, sino también lo de los vivos, los heridos. Eso explica las heridas horribles de muchos de ellos que después murieron al poco tiempo. Eso es una bomba vietnamita. Fue bastante utilizada por montoneros. También lo habían usado 2 semanas antes de este episodio, cuando le colocaron una bomba debajo de la cama al general que era el jefe de la Policía Federal, el general Cardoso, acá también cerca en Belgrano, y lo mataron, obviamente, ¿no? No mataron a la esposa de casualidad, pero es una impresión horrible de quienes ven el resultado, más de quienes lo sufren, ¿no? Pero también quienes Claro, lo ven. claro, claro. Bueno, ahí medio como que me estás dando una respuesta de si es terrorismo o no desde lo semántico, ¿no? Pues verdaderamente es terror. No, sí, claro, todas las bombas en general tienen que ver con el terrorismo. En este caso es difícil. eh, Naciones Unidas discute este término desde su creación, nunca se pone de acuerdo, pero hay una definición bastante aceptada que habla de esta característica tan particular de los actos terroristas, donde las víctimas no son el objetivo real del acto. Si no, a ellos no les interesaba a Montoneros matar al sargento Paulic, ni siquiera lo conocían. Pero era así, esas víctimas ocasionales o no, son elegidas para enviar un mensaje. Se establece una forma, una relación de comunicación muy especial, dicen los expertos que yo cito, por el cual el grupo atacante manda un mensaje a otro grupo y ese mensaje puede ser de coacción, de extorsión, de presión, de visibilidad, reclamar visibilidad, ¿no? Entonces este es un acto terrorista sin duda, sin duda. Pasa que yo no uso mucho, eso lo explico en la introducción. Después trato de hacer un libro bien limpio en el sentido de que pueda ser leído por todo. Entonces yo no hablo, nunca uso las palabras terrorismo, terrorismo de Estado, porque ya son demasiado, como diría alguien, estigmatizadora. Y yo trato de que sea leído por todos, ¿no? Bien, intentás quitarle lo que es una carga de juicio crítico, digamos, y hacer un juicio más bien histórico. Sí, a mí los juicios morales trato de dejárselo a los lectores, tampoco hablo nunca de asesinatos y demás, porque trato de explicar los contextos y obviamente que da lugar a asesinatos, pero trato de explicar los contextos no para justificar nada, sino solamente para que se comprenda qué pasó. Fíjate que los relatos más interesados siempre le sacan el contexto, porque como los relatos, o sea, las ficciones que se crean y que sirven para hacer política en el presente, siempre tienen
un lado moral prioritario, porque se trata de establecer bien quiénes somos nosotros los buenos, quiénes son nosotros los malos. Y eso funciona mucho en el discurso político, pero en los libros de investigación me parece que funciona mucho menos, porque es otra cosa, no es el mismo objetivo, no debería ser el mismo objetivo que el discurso de un grupo político sobre el pasado. Sí, hay varios escritores que muestran en Argentina serios posicionamientos, ¿no? Y lo cual hace que uno entra en dudas, sea para el lado que sea, ¿no? Entra en dudas. Creo que eso que estás haciendo o que haces es una virtud porque uno dice, bueno, ok, estás intentando ser lo más objetivo posible. En lo personal, por ejemplo, cuando hablan del libro de historia argentina, sobre todo más viejo, le digo, bueno, tenés que leer a Robert Potash, porque ni, ni pinchado ni cortado, estaba en otro lado, así que nada que ver. Y creo que eso es un buen ejemplo lo que estás haciendo. Sí, yo creo que los Potash, Ruquier, en el caso de Potash, la forma de escribir, pero también Ruquier, esa búsqueda de la verdad histórica, sabiendo que obviamente que es imposible, porque es una construcción que excede los esfuerzos individuales, pero tratando siempre de respetar los hechos, los contextos, todos los hechos, no solo los que nos gustan. Eso yo creo que a la larga paga, aunque si hablamos de pago, por ahí la forma más militante de un Piña u otros eh, se paga mejor, ¿no? En términos económicos. Sí, Pero digamos, de los parece, libros no se vive mucho de los libros. bueno, depende de lo que uno quiera vivir. Si uno tiene grandes ambiciones o objetivos, no hay que plata que alcance, como dicen las madres. Depende. Yo creo que es todo. Yo no vivo de los libros, pero no me puedo quejar de lo que los libros me han dado en el tema material. Pero será que yo soy muy limitado en mis ambiciones. Pero depende, es todo estructural. Viste que la plata va y viene, pero no. Hay gente que vive bien con poco porque sabe crear unas estructuras positivas y hay tipos que necesitan mucho porque o tienen vicios grandes o chicos pero que les llevan mucha plata. Depende de las vidas que uno quiera vivir. Eso, A veces un no, pequeño yo te paréntesis. aclaro una cosa, yo si esto no fuera para mí algo que me genera lectores y ciertas satisfacciones, no escribiría, ¿eh? Yo no creo en eso de escribir porque uno no puede vivir, no es mi caso. Entiendo, y justamente a eso iba a hacer un pequeño paréntesis antes de seguir con el libro. ¿Qué te llevó a empezar a escribir libros? No, a ver, una que yo cuando volví de Brasil, que estaba trabajando, empecé a trabajar en Perfil, que era un diario que salía una vez a la semana, los domingos. Eso fue en el 2000, segundo semestre del 2005. Tenía mucho tiempo libre y veía que la literatura sobre los 70 estaba en auge, auspiciada claramente por el kirchnerismo, ¿no? Pero que ya los libros, porque a mí me interesaban los 70 desde que en los 80 yo estudié periodismo, ciencia política, pero era otro paradigma en ese momento, como fue otro después en los 90, como si aparecía otro paradigma en los 2000. Pero los libros que ya me interesaban más, que tienen que ver con la dictadura o la AAA, que son los que más surgen más rápido, ya estaba totalmente ocupada esa vertiente, que se podía escribir, se habían arado y rastrillado de un lado, de arriba para abajo, ¿no? Y además con la plata, pero también con la inteligencia del kirchnerismo, se habían hecho documentales, películas, todo. Entonces yo busqué sobre los 70 un tema que me diera un registro nuevo. En eso de buscar nuevos lectores, ¿no? No porque me interesaba la figura de Rucci particularmente, yo nunca lo conocí, pero me parecía bien partir de un peronista así de derecha, sindicalista,
que no había terminado el primario, negro. Me parece que son cuestiones que estaban fuera y me servía para hablar de algo que no se hablaba, que era lo que había ocurrido con las guerrillas y el peronismo entre el 73 y el 76, que era algo que no por casualidad el kirchnerismo dejaba de lado, porque para ellos no es importante, las fechas no son importantes, los números no son importantes, todo lo que sean números para el kirchnerismo está mal, y las fechas ellos también, la concepción que ellos buscan crear es la de los grupos guerrilleros como grupos de partisanos que florecieron por el espíritu de un grupo de jóvenes que se opuso a la última dictadura militar. Vieron los militares ahí y dijeron, vamos a defender la democracia, los derechos humanos, las libertades, combatamos. Esa militancia es muy interesante desde el punto de vista de la ficción, pero nunca existió así. Entonces, el 73 y 76 fueron años muy importantes. Y ahí en Córdoba, te cuento, antes también, pero digo, cómo reaccionaron las guerrillas a un gobierno nacional y popular, como el peronismo, el propio Perón, cómo en el caso del ERP siguió combatiendo, cómo en el caso de Montoneros tuvo una pata en la legalidad, pero la otra en la clandestinidad. Y este caso de Rucci, del asesinato de Rucci, marca bien esa puja entre sindicalistas y grupos guerrilleros y montoneros. Además, todo lo interesante era cómo Montoneros y sus afines se referían al caso de Rucci. Rucci como un sindicalista rico, cuando no lo era, estrafalario, cuando tampoco era para tanto, que vestía bien apenas tampoco. Entonces, todo ese invento de cómo se estigmatiza a una persona para fabricarlo como blanco o justificar haberlo elegido como blanco. Eso me parece muy interesante porque es un aspecto bastante cínico e hipócrita. Es crear un enemigo para poder después tirar los blancos. Ahí está muy bien. Claro, o como no lo podés justificar directamente, decís, no, era un carnero, era rico, corrupto, tenía mujeres, no le preocupaban los obreros, en fin. Todas esas que se van diciendo, y uno termina creyendo, ¿no? Que en vez de salir de un departamento alquilado, tipo casa, tipo chorizo, uno parecía creer que se había salido de un palacio el día que lo mataron. Ah. Además, todo ese tema de no llamarlo a eso un atentado, sino un ajusticiamiento, todas esas cosas me parecen muy importantes porque desmontan discursos, ¿no? Claro, claramente el lenguaje se ha convertido en una herramienta, en un arma más poderosa incluso que la bomba vietnamita, me parece. Sí, claro, porque dejan a un montón de gente afuera. Fíjate en el caso del masacre en el comedor, yo hablé con parientes de las víctimas y heridos, y era muy difícil al principio siquiera acercarse para que contaran las cosas, porque estaban muy acostumbrados a ser invisibles y a tener miedo. Y es increíble porque uno diría, policías o ex policías, el cagazo que tienen y que siguen teniendo, ¿no? No se animan ni a presentar el libro en los centros de retirados. Hasta excesivo, pero bueno, sus razones tendrán, ¿verdad? Dicen que ve la vaca y llora y que se quema con leche, así que lo entiendo por ese lado. Sí, pero también hacen a nuestro espíritu, ¿eh? Sí. Hacen al espíritu argentino, que es muy de hablar, pero muy poco valiente, yo creo que nosotros somos. Mucho Twitter y poco calle, digamos. Y el Twitter, cualquiera te arma un Twitter, ¿no? Te dice, ¿por qué no hiciste tal cosa? Pueblo valiente lo ves acá los ucranianos, ¿no? Nosotros claro. Creo que tenemos otras grandes virtudes, pero la valentía, la gallardía,
no es lo nuestro. No, Algunos que se claro. enojan, ¿no? Pero la verdad es que es así, digamos. Me parece que Pero, reconocer los problemas es una forma de amor también. En claro, yo cambio, digo, no es un reconocerlo, pueblo con grandes virtudes, pero no es que seamos un... Bueno, hay muy pocos pueblos valientes, ¿no? Pero ahí tenemos uno, los ucranianos, ¿no? Que acá además, yo me acuerdo de los ucranianos al principio con los rusos, tengo amigos que decían, no, los rusos va a ser un paseo. Más o menos. mm, está bien. Bueno, volviendo al libro, hicimos este paréntesis, volviendo al libro, quien coloca la bomba, quien coloca el artefacto, era policía. Entonces, la pregunta es, ¿había muchos de estos dobles, digamos, por decirlo de cosa, doble vida entre que eran militares o policías y a la vez pertenecían a Montoneros? ¿Se daban más en Sí, Montoneros o en ERP? no, Montoneros y el ERP tenían infiltrados, pero yo creo que Montoneros tenía muchos más, porque Montoneros siempre tuvo esa virtud, entre comillas, de penetrar todos los estratos sociales. Había Montoneros desde la villa miseria hasta la aristocracia. Tiene un carácter mucho más policlasista, tal vez por su origen peronista, seguramente porque la triple matriz de Montonero que se da también se explica en Córdoba con los grupos originarios de Montonero, ¿no? Venían del nacionalismo, del catolicismo, y eran todos católicos, pero no solo de misa, sino de acción católica y demás, y eran conservadores. Y además tenían conservadores nacionalistas, católicos, y tenían una formación militar. Muchos venían de los liceos militares. Y esa formación o ese origen los hacía, en el caso de Montoneros, ya muy afines por una cuestión de pertenencia social a personas que siguieron luego la carrera dentro del ejército o la marina o la aeronáutica o la policía. Esa porosidad que se da entre los grupos montoneros y las Fuerzas Armadas de Seguridad es algo muy notable. Yo estoy esperando un libro que debería salir ahora o dentro de unos meses sobre ese tema, porque revela mucho de la penetración que tuvo Montoneros. Eh, yo diría que una cuestión que ayudó muchísimo a eso fue el origen común, ¿no?, de la familia, pero también la militancia común en el peronismo de la resistencia. Es decir, el peronismo habla de resistencia a todas esas acciones eh, posteriores a la caída de Perón y consecuentes con el objetivo de volver a traer a Perón del exilio. Todo eso que se llama la resistencia peronista, que fue muy variada, eh, hubo muchos casos, por lo menos yo cuento algunos, de personas de montoneros, que en sus orígenes compartían grupos de resistencia con otras personas que estaban en el ejército, y cómo fueron ambos creciendo y ocupando distintas responsabilidades, ¿no? Unas en el ejército y otros en montoneros. Cuento ahí bastante de eso. Montoneros, yo creo, a diferencia de él, tenía mucho más infiltrado en las Fuerzas Armadas de Seguridad, y también las Fuerzas Armadas y de Seguridad tenían infiltrado a Montoneros. Hay un juego fuerte ahí. En el caso lo interesante de Walsh era que uno de sus trabajos en inteligencia era coordinar a todos estos espías, agentes que tenían en las Fuerzas Armadas de Seguridad. Y eran muchos, sí, eran muchos. Por un lado estaba Salgado, pero no era el único. En la Marina, el asistente del Tigre Acosta, un chico que se llamaba Sergio Tarnopolsky, es la persona que le pasa a Walsh todos los datos de cómo funcionaba la ESMA, y eso sale después en la agencia clandestina de noticias, ya en octubre
del 76, es decir, muy temprano. Después lo capturan a Tarnopolsky y a gran parte de su familia. Y después estaban los hijos de los oficiales, que sería la tercera vertiente, ¿no? Hablamos la primera, la segunda. La tercera, que serían los hijos de generales, brigadieres, comodoros, menos en la Marina. Pero sí el caso de, por ejemplo, el hijo del teniente general Numa Laplane, que fue quien descubre, digamos, la orden del 24 de marzo y se la pasa a Walsh. Entonces ellos más o menos sabían cuándo era el golpe. Además, no hicieron nada para impedirlo, como dice el Firmenich, porque ellos pensaban que el golpe los iba a beneficiar. Se alegraron mucho. Y de otros, de Comodoro, por ejemplo, el cuñado de Walsh, el yerno de Walsh, era hijo de un comodoro. O sea, personas que eran seguramente oficiales superiores que eran antiperonistas, cuyos hijos se hicieron peronistas. Alzogaray, Julio Alzogaray, el hijo, por ejemplo. Había muchos de esos. Bien. Hablaba de Rodolfo Walsh y vemos que hay muchas calles, hay una estación de subte, hay muchas cosas con el nombre de Walsh, como también los hay con el Che Guevara, y uno se pregunta, es diferente el Che a Rodolfo Walsh, claramente, pero uno debería hacer desde lo institucional una división como lo puede hacer en lo personal de analizar, bueno, como escritor, como periodista y como terrorista, digamos, para decirlo rápido, o no tiene que hacer esa distinción cuando uno es la institución Estado y ponerle Yo creo el que nombre sí, la general. distinción hay que hacerla, gran periodista, gran escritor y lúcido combatiente, revolucionario, autor intelectual del atentado, del estrago, Comedor, autor del plan para secuestrar a los Born, principal interrogador de Jorge Born en el cautiverio, autor del atentado contra el comisario Villar. En fin, yo creo que todo hay que decirlo. En el caso de Walsh, tiene muchos más homenajes que el Che Guevara. En contraste, estas 23 víctimas no tienen ni una placa en la pared. Acá hay barrios enteros con el nombre Walsh, centro de salud, escuelas, calles, plazoletas, monumentos, placas, plaquitas y placones, aulas magnas, cátedras, premios, todo. No es Facultades. contradictorio que tenga un centro No, de salud. contradictorio no es, me parece que es bien, está bien en línea con quien impuso el relato. En especial, no, yo no diría tanto en la gente hoy, sino en el plano institucional que vos mencionabas. ¿Por qué? Porque no es solo que el kirchnerismo tenga esta visión, en especial sobre Walsh, sino que es algo compartido por el peronismo. Hay personas que me dicen, ¿cómo vas a atacar a Walsh? Todas esas boludeces. El radicalismo, y no estoy hablando de Ricardito Alfonsín, embajador en Madrid, estoy hablando de todo el radicalismo en general, está muy de acuerdo con esto. Porque los alfonsinistas dicen, ¿te acordás que Alfonsín no pudo hacer lo que quería, los cara pintadas, además? El propio Alfonsín estuvo de acuerdo con reanudar los juicios, y que era una demanda de justicia, pero además con anular los indultos en forma parcial a militares y policías de Menem. Todo eso fue avalado por el radicalismo. De hecho, y el PRO también, más allá de alguna manifestación aislada de Macri, pero Pinedo, por ejemplo, en diputado, siempre apoyó todas estas leyes que contribuyeron al relato oficial sobre los 70. Eso está avalado en una serie de leyes reparatorias que son 5. Las primeras me parecen muy justificadas durante el menemismo y después ya ampliando derechos hacia atrás, no solo hacia las
muertos o desaparecidos en la dictadura, sino desde el 55 para acá, con nuevos cambios, nuevos conceptos para abarcar, en definitiva, como se abarca ahora, a todos los que lucharon por la liberación nacional, no importa cómo murieron, ni dónde murieron, ni quién lo mató, ni cómo, ni nada. Por ahí fueron fusilados por sus propias organizaciones, pero bueno, estaban luchando por la liberación. Por ahí murieron en tiroteos con la policía en Paraguay. Bueno, pero estaban luchando por la liberación. Yo siempre digo que Firmenich el problema no lo quieren mucho, pero solo porque no se murió a tiempo, donde tenía que morirse. Si se hubiera muerto, sería probablemente un héroe hoy. O sea, ese relato está muy fuerte porque yo creo que Kirchner encuentra una manera de entender las crisis del 2001, que es nuestro gran problema. Escribió otro libro, se llama 12 noches, y viene bien y dicen, no, los culpables de la crisis son los militares. Después lo ampliaron al neoliberalismo, pero eso prendió menos. Son los militares. Y en eso entraron todos. Y fíjate, durante los 4 años de Mauricio Macri hubo cambios en otras áreas, pero en derechos humanos no. Digo, buena gente, sin duda. En todos lados hay buena gente, en el kirchnerismo. Estos serán mejores, probablemente. Son más simpáticos, probablemente. Pero en términos concretos de derechos humanos, el relato es el mismo. Probablemente porque en alguna época la mayoría de la población estaba de acuerdo. Yo creo que ahora es distinto, pero a la clase dirigente le cuesta cambiar sobre esto. En el caso más de los conservadores, liberales, digamos, del centro a la derecha, donde estaría el PRO, claramente, a pesar de lo que ellos piensan, este es un tema que en el mejor de los casos dicen conviene no tocar, es una pérdida de tiempo, ¿para qué? ¿No? El pasado, ¿a quién le importa el pasado? Pero en otros casos yo diría que el radicalismo muy claramente estuvo muy de acuerdo con eso. Todas las leyes reparatorias tienen la aprobación de Gil Lavedra, de Cobos, toda buena gente, Bueno, digo, ¿eh? Pero digo, sí, los hechos son como son. Y el hecho, por ejemplo, de que acá una estación de subte que se llamaba Entre Ríos, ahora se llame Rodolfo Walsh, Entre Ríos, que quede a una docena de cuadras del lugar del atentado, es la mejor prueba. Esto es 2013. El proyecto de ley fue presentado por una legisladora porteña que era Gabriela Cerruti, actual portavoz presidencial, pertenecía a un grupo kirchnerista. Fue aprobado por unanimidad, es decir, todos los legisladores estuvieron a favor. Pero claro, la mayoría era del PRO y sus aliados, el intendente era Mauricio Macri, quien firma la norma es el presidente nato el presidente de la legislatura, que era Cristian Ritondo. Quiero decir, estaban todos de acuerdo. Nadie sí, se pensaba. entiendo, por ejemplo, cuando todo esto que ha estado haciendo este recorrido histórico, que me parece más que interesante, lo entiendo a un Ricardo Alfonsín porque, bueno, era presidente de la Internacional Socialista, o sea, tenía un posicionamiento ideológico, claramente. Ahora, la parte del PRO, que no creo que sea de derecha, pero puede ser que tengan miedo a no ser políticamente correctos, que ese sea el No, mayor motivo. el PRO es un partido de centro derecha de aquí a la China. Digo, vos podés percibirte lo que quieras. Yo me percibo, tengo 60 años y yo me percibo de 40, pero los 60 los tengo. O sea, el PRO es de centro derecha, no hay nada que decir y está muy bien que lo sea. Todo el mundo existe. Ahora, las cosas como son, ¿no? Así como el kirchnerismo es de centro izquierda. A mí me parece vetusta, anacrónica, pero es centro izquierda. Podemos decir no existen las ideologías, podemos decir cualquier cosa. Yo te digo, me considero de 40, creo en la Santísima Trinidad, imagínate, se puede creer cualquier cosa. Ahora, las cosas son, en el caso del PRO, yo creo que hay 2 o 3 explicaciones. Primero, y se van a enojar los del PRO, el kirchnerismo y el peronismo y la izquierda. Ellos siempre han tenido un concepto amplio de la cultura.
bizarra en muchos casos. Recordemos la propaganda del tipo Evita te ama, en fin. Pero siempre buscaron influir en lo que es la cultura amplia, en la mentalidad, digamos, de la gente, especialmente de los sectores populares y sus votantes, porque ellos saben intuitivamente que cuando uno vota pone en juego un montón de cosas. Se vota por muchas cosas, se vota por una afinidad que tiene que ver con los valores, con las ideas, y ellos siempre han trabajado eso. Y Néstor Kirchner también lo hizo. O sea, gastó plata, compró todo lo que pudo, pero trabajaron horas y horas y horas, creando, por ejemplo, manuales de historia. Acá todos los manuales, no sé cómo será allá, todos los manuales de historia del secundario son todos kirchneristas. Roca es una calamidad, Menem, ni te cuento, Macri, la dictadura. Sarmiento. La derecha, o sea, del centro a la derecha, donde está el PRO claramente, y donde está una parte del radicalismo, sin duda, son más, tienen una visión de la cultura más acotada. Ellos creen que la cultura es un libro, un museo, una muestra, el Colón. Es mucho más acotada, es más una cultura de élite, digamos, en el sentido meritocrático, los mejores en cada lugar. Eso es una gran diferencia. Entonces, cuando el no peronismo gobierna, no le da bola a estas cosas. Dice, güey, historia, que agarren cualquier manual. ¿A quién vamos a poner de ministro de Cultura? ¿A quién vamos a poner? No son los dirigentes más importantes. Y tampoco los presidentes o los jefes están poniendo el ojo en el Inca, además. Entonces, ¿por qué el Inca, que es el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales, sigue produciendo, subsidiando películas que favorecen cuando tocan este relato de los 70, la visión del peronismo y demás, que no la ve nadie, pero no importa? Porque los que deciden sobre los subsidios son los mismos que estaban antes. Ellos se fijan en estas cosas. Y ahora también tienen menos ideas. Cristina está vieja, el relato ya no convence como antes, pero ellos siguen poniendo plata y vos haces un libro y vas a la municipalidad, que yo de Villa María, no sé con quién estarán ahora, y hay una Secretaría de Derechos Humanos, Secretaría de Cultura, invitan a los periodistas kirchneristas y van y les pagan y esto y aquello, invierten en eso. El PRO no fue así. Y no fue así por esta concepción cultural, me parece a mí, por la poca importancia que se le da a esta cultura que tiene que ver más con la política, pero que es muy importante. Entonces, claro, cuando vos le preguntabas a María Eugenia Vidal, ¿por qué avaló esa ley que definía que en la provincia de Buenos Aires todos los documentos oficiales tenían que hablar de 30.000 desaparecidos? Ella te dice, teníamos tantos problemas. Y sí, tenían un montón de problemas. El tema es la prioridad que vos le das a los problemas. Eso por un lado. Segundo, porque en general los políticos se copian y dicen, bueno, si esto funciona, si la gente cree en eso, ¿para qué ir contra la gente? Entonces muchos políticos no peronistas dicen, miren, la verdad es que la gente cree esto. En todo caso, la batalla cultural está perdida. Preferimos dar batalla en otros temas, la inflación, la obra pública, la corrupción y demás. Y el tercer tema, que yo creo que hay un poco de cola de paja en el centro derecha, bastante. Porque, qué sé yo, respecto al gobierno militar, y no fueron, algunos eran muy jóvenes y otros, y no eran luchadores de los derechos humanos, ¿no? Entonces, esa cola de paja dice, ¿para qué vamos a hablar de esto? Me sacan, es un tema incómodo, hablemos de otra cosa. Creo que esos tres temas explican por qué Rodolfo Walsh va a seguir teniendo tantos homenajes, no va a haber nunca una placa de esto. Nosotros probablemente dentro de 4 años sigamos hablando de lo mismo. ¿Cómo crees que tu libro es una forma de visibilizar estas cosas? ¿Pero crees que hay alguna otra herramienta que podamos usar para visibilizar estas personas u otras similares, ¿no?
Yo creo que un libro es un ladrillo, pero que después hay que hacer un montón de cosas. Cosas buenas que tiene la pandemia, el tema del Zoom y las redes sociales. Fíjate vos que el 24 de marzo, que fue un nuevo aniversario del golpe de Estado, siempre fue una fecha donde la Secretaría de Derechos Humanos, los organismos de derechos humanos, imponen una agenda, se preparan todo el tiempo para eso y siempre tienen un tema. Yo creo que este año fue por primera vez el tema donde nunca pudieron imponer la agenda. No se sabe qué hicieron, pero hicieron cosas, ¿eh? Pues yo sé más o menos de lo que hacen, lo que están haciendo. No pudieron imponer nada. En Twitter la tendencia siempre fue montoneros en forma negativa, por algunos artículos que saqué yo, por artículos que sacó D'Angelo, por cosas que dijo Villarruel, por Milei, por algunas críticas del PRO, pero siempre negativo, ¿eh? Siempre negativo. Y esto me parece que marca algo. Yo creo que la opinión pública está harta de la inflación, está harta de la decadencia y está harta del peronismo y del kirchnerismo. Por eso el 2023 seguramente ganará la oposición, salvo que haya un milagro. Y en este hartazgo se cae también el discurso, se convierte más en relato que en discurso. Entonces muchas cosas me parece que vienen con esto, los Zoom y demás, y después habría que ir a otros niveles, hacer documentales, programas, películas, pero para eso necesitas cierto resorte del Estado. ¿Viste? Necesitas la caja del Inca, necesitas la televisión pública, necesitas encuentro, necesitas también ser activo con los canales privados. Cuando El Conde de Montecristo, por ejemplo, fue una gran serie en Telefe. Vos dirás, ¿es privado? Sí. En aquel momento Telefe, que era la pantalla de Telefónica. Los españoles sabían que el núcleo, corazón del negocio era Telefónica y que Telefe siempre tenía que ser oficialista. Esta no es la situación. Pero claro, los estados pueden propiciar que los canales privados cubran las cosas de una manera determinada o de otra. Entonces yo creo que hay que hacer muchas cosas, o habría que hacer muchas cosas. Probablemente la oposición va a tener otra oportunidad en el 2023. Yo creo que pueden cambiar, sí. ¿Quieren cambiar? Creo que el PRO y el radicalismo no, pero por la influencia de los libertarios puede ser que cambien. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no sé allá, pero acá el PRO que gobierna esta ciudad y que tiene un gran aparato y que ha sido buenas gestiones por la ciudad de Buenos Aires, está bien, digamos. Me parece que está muy bien administrada, tanto por Macri como por Larreta, pero están temerosos, porque los libertarios, concretamente Milei, está comiendo su base electoral. Fue un toque de atención, el 17% que sacaron en las elecciones pasadas, pero está haciendo un gran toque de atención la performance en las encuestas. Entonces, ellos están, diríamos, derechizando, aunque vos decís que no son de derecha, derechizando su discurso. Y ahí todos están de acuerdo que se están volcando a la derecha y están dejando esa ilusión también populista de creer que no hay ideologías y que podés decir cualquier cosa siempre y cuando los núcleos que a vos te interesan como grupo político los resguardes, ¿no? Entonces hoy están cambiando totalmente el discurso. Fíjate, Larreta está cada vez más agudo, pero además en la forma de las críticas, y todos están mirando este cambio cultural, yo no diría cultural, de discurso, que están obligando a los libertarios corriéndolo por la derecha. Bien, y hablando de ese tema, ¿vos ves alguna oportunidad que haya más fracciones, que se vayan dividiendo las dos fuerzas más grandes y se produzca una mezcla? O sea, que el peronismo se separe del kirchnerismo, que el PRO se separe de parte del radicalismo y se atomice más la política. Yo creo que si la oposición se divide, son unos tontos.
tienen la oportunidad al alcance de la mano el 2023, ¿no? Parece que sería una locura, pero bueno, todo puede pasar, ¿no? Yo creo que van a hacer el esfuerzo para mantenerse porque saben que están a un paso de ganar. El peronismo y el kirchnerismo, vamos a ver también. Uno diría, vamos a ver cómo se evoluciona, pero yo creo que la tienen más difícil. Y los libertarios es una incógnita, porque hay un sector del peronismo más moderado, de centro derecha, más liberal, más menemista concretamente, que a Milei lo ve bien. Y hay movimientos ahí. No sé cuánto será eso del voto. Y yo creo que hoy por hoy el discurso de Milei contribuye a este cambio de discurso. Pero le falta toda una estructura que no es fácil de tener. Además, que ya en el PRO hay una tendencia de algunos liderazgos, Macri, Bullrich, que están yendo, que ya estaban cerca de este sector que expresa Milei, que van para ese lado. Entonces yo creo que juegan Milei, Bullrich, Macri, es más o menos el mismo espacio, que pueden tener una gran influencia sobre el PRO y sobre Juntos o Juntos por el Cambio, como se llame, porque de aquí al 2023 hay muy poco tiempo para preparar candidaturas. Algunos dicen, algunos libertarios y otros dicen, no, Milei puede ser, no lo sé. Pero creo que está bastante movido, que el país se va hacia la derecha, aunque no te guste la palabra, va hacia la derecha y que el no peronismo va a tener otra oportunidad de gobierno. El peronismo entra en todos los lugares. No, porque eso no es verdad. El peronismo puede entrar en Juntos por el Cambio, pero en un lugar marginal. Está con Pichetto estaba junto con el cambio. Sí, bueno, pero Pichetto no es Juntos por el Cambio. Es un peronista blanco dentro de un montón de blancos. Es el más aceptado, pero en cuanto diga mucho sobre el peronismo, en Juntos por el Cambio lo rechazan por una cuestión lógica. Luis Juez es peronista también. ¿Qué peronismo es ese? Son más liberales en muchos planteos que los propios fundadores del PRO. El PRO tiene mucho de peronismo, pero el discurso no es el típico peronista. Pichetto es el peronista, en Capital por lo menos es el peronista admitido. Una persona que acá los del PRO recuerdan su pasado y se agarran la nariz, pero bueno, por las cosas que dice, porque está en contra del pobrismo y demás, se lo admite, pero en cuanto diga algo más peronista, lo rechazan. Yo lo veo así, yo no creo que el peronismo esté en todos lados. No lo veo así. Bueno, para cerrar, algo que quieras decir, ya te hemos robado una hora del tiempo y creo que es un abuso. ¿Qué mensaje querrías dar con respecto a tu nuevo libro? ¿Qué expectativas tenés con respecto al nuevo libro? Desde la llegada a la gente, ¿cuál es el impacto? ¿Qué es lo que pretendés que la gente encuentre en este libro? Yo creo que es un libro distinto porque es un atentado en gobierno militar de un grupo guerrillero. Es un libro que habla de una época muy dura, muy violenta, de una puja muy fuerte entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, donde si la clave es leerlo desde la violación a los derechos humanos, el Estado en primer lugar los violó sistemáticamente y los grupos guerrilleros también. Me parece importante ver el contexto, ver el país del que vinimos, que los 70 son tan importantes, tratar de, sobre los 70, de verlos como historia y para eso
es necesario ver todo lo que pasó, es decir, no ser olvidadizo con algunas cosas y por lo tanto excesivamente indulgente con esos olvidos y ser hipermemorioso con otros. Creo que hay que tratar de ser justo para que conocer toda la historia y que los hechos estos se conviertan en historia. Estar atento siempre a cuando los grupos políticos, sean los que fueran, tratan de utilizar la historia para hacer política, juegos de poder del presente, ¿no? No ser tan ingenuos como para prestarnos a esto. Después lo segundo que yo diría es que no ser indulgente también con nosotros mismos, esos atajos que nosotros queremos ver, tratar de encontrar en algún grupo el chivo expiatorio, es decir, el causante de los males. Lo podemos hacer un rato, pero no lo podemos creer que todos nuestros males vengan de los militares. Podemos creerlo, cada uno. Yo le digo, yo creo en la Santísima Trinidad, pero no es verdad. No es verdad. Creo que hay que hacer el esfuerzo para comprender los 70 también desde el punto de vista de nuestros grandes errores, excesivamente impacientes, especialmente con las formas democráticas, buscar siempre un mesianismo, ya sea civil o militar o guerrillero, no ser paciente, al ser impaciente, y el tema ese de creer unanismo, que creer que todos tenemos que pensar igual, no valorar la pluralidad, el intercambio de ideas, el debate, el ejercicio de los derechos, y todas esas cosas que a veces resultan muy aburridas, ¿no? Pero que me parece que es lo único que nos va a garantizar tener un futuro mejor. Bien, digamos que es asumir la responsabilidad ciudadana, que es lo que implica que no alcance. Claro. Yo no digo que la gente tenga que movilizarse, ni mucho menos. La gente tiene que hacer lo que quiere, qué sé yo, trabajar, estudiar, pero no creer en esos mesianismos. Nos van a llevar esos atajos, ¿no? De creer la inflación se soluciona así, esto se soluciona así. Vienen los militares y es la gran esperanza. Son los guerrilleros, viene Perón. Todas esas cosas de ser un país como ustedes están en Córdoba, es una región maravillosa. ¿Cómo trabajan los cordobeses, las industrias que han creado? Yo soy de Entre Ríos también. Copiar más esos pueblos donde la gente se levanta, trabaja, estudia, disfruta de la vida, pero no cree que alguien, un bono, te va a solucionar las cosas. Y eso, trasladarlo, que somos grandes individuos, trasladarlo un poco a la vida social. No haciendo grandes cosas, pero por lo menos cuando votamos cosas un poco elaboradas, ¿no? Y exigir. Usando las neuronas, digamos. Bueno, Ceferino, ha sido un verdadero honor, ha sido un placer escucharte. Hace un tiempo tuvimos otra entrevista y bueno, realmente sacarte el jugo es un enorme placer. Agradecerle a Manuel y a Jere que están en la parte, y a Diego que están en la parte técnica, que nos han dado una gran mano, y esperamos tenerte alguna vez por acá en Córdoba, tomar un fernet. Dale, estoy preparando un viaje, pero no sé cuándo. Seguramente la segunda o tercera semana de mayo. Bueno, avisá y acá hacemos buenos fernet como allá. Me imagino. Bueno, Ceferino, un enorme placer. Gracias por todo. Gracias, Rogelio. Abrazo.